En las primeras horas de la mañana del 14 de julio del año 1969, los motores de los cazas de combate del ejército salvadoreño rugieron sobre las pistas de despegue con una misión que rozaba el absurdo. Varios aviones militares cruzaron la frontera internacional y bombardean objetivos estratégicos en suelo hondureño, iniciando una invasión militar a gran escala. Durante 100 horas feroces, infantería, tanques y aviación se enfrentaron en una contienda sangrienta que dejó más de 3.000 personas muertas y más de 100.000 desplazados. Sin embargo, cuando las agencias de prensa internacionales enviaron a sus corresponsales a cubrir el conflicto en Centroamérica, el titular que dio la vuelta al mundo heló la sangre de la opinión pública global. El detonante directo de aquella contienda armada no había sido una disputa fronteriza ni un conflicto del petróleo, sino el resultado de 3 partidos de fútbol de clasificación para el Mundial de México 1970. Aquella conflagración, bautizada para siempre por el mítico periodista polaco Ryszard Kapuscinski como la Guerra del Fútbol, permanece en las vitrinas de la historia deportiva como la única vez en que 90 minutos sobre el césped provocaron una guerra abierta entre dos naciones. Para el ciudadano común, pensar que la pasión por un balón de cuero puede provocar el despliegue de tanques y el bombardeo de ciudades parece una locura colectiva. Pero detrás de los goles, las celebraciones en las gradas y la rivalidad entre aficiones, se estaba fraguando una tormenta perfecta de tensiones geopolíticas, disputas agrarias y propaganda política incendiaria. Los partidos entre las selecciones nacionales de Honduras y El Salvador no crearon las causas profundas del conflicto, pero funcionaron como la mecha definitiva que hizo explotar un polvorín social que llevaba décadas acumulando pólvora. Aquel enfrentamiento eliminatorio para la Copa del Mundo no solo definió qué país viajaría al Mundial de México el año siguiente, transformó los estadios de fútbol de Tegucigalpa y San Salvador en auténticos coliseos de odio, donde los futbolistas tuvieron que jugar bajo amenazas de muerte, escoltados por ejércitos armados y rodeados por hinchadas enfurecidas. ¿Cómo se convirtió un simple partido de clasificación mundialista en la excusa para un bombardeo militar? ¿Qué ocurrió realmente en los hoteles de concentración de los futbolistas durante aquellas noches de terror antes de los partidos? ¿Y cómo vivió el mundo del deporte la paradoja de ver a dos países destruirse mutuamente mientras un balón rodaba en un campo neutral? En este viaje a uno de los capítulos más insólitos de la historia del deporte, analizaremos las actas de la FIFA, las crónicas periodísticas de la época y la inverosímil tragedia de la guerra del fútbol. Para comprender cómo la pasión futbolística pudo desembocar en un conflicto armado, debemos examinar la explosiva situación social que vivían Honduras y El Salvador a finales de la década de 1960. El Salvador era el país más pequeño de Centroamérica, pero sufría una superpoblación crítica y una desigualdad social extrema, donde la mayor parte de las tierras cultivables pertenecían a un puñado de familias de la oligarquía local. Buscando una salida a la miseria, más de 300.000 campesinos salvadoreños emigraron al vecino territorio de Honduras para trabajar en las plantaciones de banano de las grandes corporaciones norteamericanas. Sin embargo, en 1969, el gobierno militar de Honduras enfrentaba sus propias crisis económicas y protestas sociales. Para desviar la atención de la opinión pública, el presidente hondureño Osvaldo López Arellano aprobó una reforma agraria que expulsó a miles de campesinos salvadoreños de sus tierras, despojándolos de sus propiedades y deportándolos masivamente hacia El Salvador. Las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos llegaron al punto de ebullición. Fue precisamente en este clima de odio nacionalista e instigación mediática cuando el destino del calendario de la FIFA cruzó a las selecciones de fútbol de ambos países en la fase eliminatoria rumbo al Mundial de México 1970. El primer partido de la eliminatoria se disputó el 8 de junio de 1969 en la capital hondureña, Tegucigalpa. Desde la llegada de la selección salvadoreña al hotel de concentración, la hostilidad de la afición local fue absoluta. Cientos de hinchas hondureños rodearon el edificio durante toda la noche anterior al partido, tocando tambores, haciendo sonar las bocinas de sus vehículos y arrojando piedras contra las ventanas para impedir que los futbolistas salvadoreños pudieran conciliar el sueño. El día del encuentro, en un ambiente asfixiante, Honduras se impuso por 1-0 con un tanto anotado en el último minuto del encuentro. La derrota desató una ola de desesperación en El Salvador, simbolizada por la trágica historia de Amelia Bolaños, una joven aficionada de 18 años que se quitó la vida de un disparo en el corazón al ver perder a su selección por televisión. El funeral de la joven fue retransmitido por la televisión nacional salvadoreña y convertido en un evento de Estado al que acudieron el propio presidente de la República y la selección de fútbol en pleno, encendiendo los ánimos de venganza de toda la población. Una semana después, el 15 de junio de 1969, se disputó el partido de vuelta en el Estadio Flor Blanca de San Salvador.
Lo que aguardaba a la selección de Honduras al cruzar la frontera fue un verdadero infierno. La noche previa al partido, una multitud enardecida rodeó el hotel de los futbolistas hondureños. Rompieron los cristales de las habitaciones, arrojaron huevos podridos y trajeron bandas de música para hacer un ruido ensordecedor durante 12 horas seguidas. Para salvaguardar la integridad física de los jugadores hondureños, el ejército salvadoreño tuvo que trasladar a la plantilla en coches blindados hacia el estadio el día del partido. En el ambiente del estadio, la bandera de Honduras fue quemada en las gradas y sustituida por un trapo sucio mientras sonaba el himno nacional hondureño. Aterrorizados por la violencia del público y temiendo por sus vidas si lograban la victoria, los jugadores hondureños saltaron al campo completamente descentrados. El Salvador se impuso categóricamente con un marcador de 3-0. Al término del encuentro, el propio entrenador de la selección de Honduras declaró en la rueda de prensa una frase que pasó a la historia. Tenemos una suerte inmensa de haber perdido ese partido, si hubiéramos ganado, hoy no estaríamos vivos para contarlo. Tras el silbato final, la violencia se trasladó a las calles de San Salvador, donde aficionados y comerciantes hondureños fueron perseguidos y agredidos, obligando al gobierno de Honduras a cerrar la frontera y denunciar los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dado que cada selección había ganado un partido y en aquella época no se aplicaba el criterio de la diferencia de goles, la normativa de la FIFA exigía la disputa de un tercer partido de desempate en un terreno neutral. El escenario elegido fue el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el 27 de junio de 1969. Con miles de policías mexicanos desplegados en las gradas para separar a las dos aficiones rivales, el partido fue un drama deportivo de 90 minutos inolvidables. El encuentro terminó empatado a 2 goles en el tiempo reglamentario, obligando a jugar una prórroga agotadora. En el minuto 104 de la prórroga, el delantero salvadoreño Mauricio "El Pipo" Rodríguez anotó el gol decisivo que puso el 3-2 final en el marcador, dándole a El Salvador la histórica clasificación para el primer mundial de su historia. Sin embargo, lo que debió ser una fiesta deportiva se transformó en una tragedia nacional. Apenas unas horas después de que terminara el partido en el Estadio Azteca, el gobierno de El Salvador rompió oficialmente todas las relaciones diplomáticas con Honduras. 17 días después del gol de Rodríguez en la Ciudad de México el 14 de julio de 1969, los cañones de la artillería hicieron su aparición. La aviación salvadoreña atacó el aeropuerto de Tegucigalpa y varias bases militares hondureñas, mientras las tropas terrestres avanzaban decenas de kilómetros en territorio vecino. Durante los 4 días que duró la contienda, los futbolistas de ambas selecciones pasaron de ser ídolos de las masas a ver cómo sus compatriotas se enfrentaban en las trincheras. El conflicto finalizó el 18 de julio gracias a la intervención urgente de la Organización de los Estados Americanos, que presionó a El Salvador para retirar sus tropas bajo la amenaza de sanciones económicas devastadoras. La llamada Guerra del Fútbol dejó un saldo desolador. Más de 3.000 personas perdieron la vida, el comercio centroamericano quedó paralizado durante una década y más de 100.000 salvadoreños fueron expulsados de Honduras, sumiendo a ambos países en una espiral de recesión económica y crisis política que desembocaría años más tarde en sangrientas guerras civiles. Un año después, en el verano de 1970, la selección de El Salvador acudió al Mundial de México, pero su participación deportiva fue un reflejo de la sombra que arrastraba. Perdió los 3 partidos de su grupo sin anotar un solo gol. La historia de la Guerra del Fútbol permanece en los anales del deporte mundial como un recordatorio escalofriante sobre cómo la pasión popular puede ser manipulada por los intereses del poder. Nos demuestra que el fútbol, el juego hermoso que une a miles de millones de personas a lo largo y ancho del planeta, puede convertirse en el espejo de las peores tragedias humanas cuando se permite que el odio y el fanatismo invadan el terreno de juego. Y con el eco de los cánticos desvaneciéndose en las gradas del Estadio Azteca, llegamos al término de nuestro apasionante recorrido de hoy. La historia de la Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador en 1969 no es solo un relato de goles dramáticos y eliminatorias de infarto. Es una lección sobre los peligros de instrumentar. Nos resulta insólito pensar que una pelota rodando sobre el césped pudiera ser el detonante final de un conflicto bélico que se cobró miles de vidas inocentes en apenas 100 horas de combate. Queremos ver en el fútbol una fiesta pacífica de hermandad entre los pueblos del mundo, pero la realidad nos demuestra que cuando el fanatismo ciega la razón, incluso el juego más bello del planeta puede transformarse en una herramienta devastadora. Aquel gol en la prórroga del Estadio Azteca le dio a El Salvador el pase al Mundial de México 1970, pero el precio pagado por ambas naciones en vidas humanas y reconstrucción económica fue sencillamente incalculable. Los estadios de Tegucigalpa y San Salvador permanecen hoy en día como un testimonio silencioso, que custodiará por siempre el recuerdo de los días en que la pasión deportiva cruzó la línea hacia la tragedia.
En Mundo Curioso nos apasiona explorar estos capítulos increíbles y sobrecogedores de la historia, porque nos demuestran que detrás de los marcadores deportivos existen historias humanas, tensiones políticas y lecciones del pasado que jamás debemos olvidar. Y ahora, mis queridos exploradores del deporte y la historia, la palabra es completamente vuestra. ¿Conocíais la increíble historia de la Guerra del Fútbol de 1969? ¿Qué opináis sobre la forma en que los gobiernos militares de la época utilizaron la pasión de las aficiones para desviar la atención de sus crisis internas? ¿Creéis que algo similar podría llegar a repetirse en el fútbol moderno? Dejadme absolutamente todas vuestras reflexiones, hipótesis y comentarios en la sección de abajo. Ya sabéis que me encanta leeros a todos, responder a vuestros mensajes y participar en los apasionantes debates que organizamos en nuestra comunidad de mentes inquietas. Aprovechad este momento para proponerme el tema de nuestras próximas expediciones. ¿Queréis que viajemos al insólito partido de la muerte jugado en la Segunda Guerra Mundial en la Kiev ocupada por los nazis? ¿Preferís que exploremos la historia del maracanazo de 1950 y su impacto en Brasil, o que nos adentremos en los expedientes de las mayores estafas del deporte internacional? Vosotros elegís el rumbo de nuestro canal. Si habéis disfrutado de este viaje fascinante a las curiosidades más oscuras e increíbles de la historia del fútbol, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un pequeño detalle que a vosotros no os cuesta nada.